Ustedes van a escuchar en derecho internacional protocolos, acuerdos, convenios, declaraciones, y eso se los conoce como tratados internacionales. Y en el derecho internacional hay un tratado que se lo denomina como la, la Convención de Ginebra sobre los tratados. Ahí te determina, te establece, si ustedes se descargan ese tratado internacional, van a ver cómo se da el tema de la suscripción de los tratados, protocolos, acuerdos, convenios. Estamos, ese instrumento internacional es clave. Luego tenemos la costumbre como fuente del derecho internacional. Ustedes deben tener en cuenta esa situación porque cuando vean conmigo derecho ambiental el próximo semestre, pues también va a ser fundamental. Es un hilo conductor entre derecho del mar, derecho ambiental y después que vean conmigo derecho social comunes y justicia indígena. Esto deben llevarlo. Estas diapositivas deben tenerlas en cuenta. Me confirma, Presidenta, si ya les compartí las diapositivas o no. O jóvenes. Les compartí. Todavía no, doctor. Ya, muy bien. Ya no nos han compartido. Ya hoy día les comparto. Bajo esa premisa, pues también tenemos la costumbre, que era otra de las fuentes del derecho internacional. Era una práctica aceptada como derecho que se daba antes, conocido como el naturalismo. Los tratados, la diferencia es que en los tratados, ¿qué encontramos? En las convenciones, protocolos, acuerdos, las reglas del juego, las reglas más que el juego, fue una mala expresión realmente. Las reglas de convivencia. Un ejemplo en la Convemar, que es un tratado internacional, van a encontrar cómo se desarrollan, pues, los límites de los mares, cuáles son los derechos que tiene cada país. En cambio, en la costumbre, pues no es un derecho escrito, sino se da pues a través son actos repetitivos que se dan entre estados. Los principios pues, como dice Robert Alexis, son mandatos de optimización, son esa rueda de auxilio, esa herramienta que le permite pues, permiten que las relaciones de los estados sean más llevaderas. ¿Qué principios tenemos? El de no intervención, el de igualdad, arreglo pacífico de las controversias, prohibición de la amenaza y uso de la fuerza. Entonces, estos principios han ayudado a que los países puedan solventar sus problemas y que sean dirimidos en las altas cortes. Ustedes que hicieron la investigación la clase pasada. La pregunta es la siguiente. Si hay un conflicto entre dos estados, ¿dónde yo solvento ese problema? En la Corte Internacional de Justicia, Corte Interamericana de Derechos Humanos o Corte Penal Internacional. Si hay un problema entre dos estados. En la Loli, Corte Internacional de Justicia. muy bien, muy bien, Loli, muy bien. Corte Corte, Penal Internacional. no, no, Julio. Es en la Corte, como dijo Loli, en la Corte Internacional de Justicia, porque esa es la competencia de esa alta corte. Ya lo vamos a averiguar. Y bueno, estos principios pues han ayudado a que los estados puedan solventar sus problemas o solucionar sus problemas. La, Aquí estos principios, buena fe, igualdad, contaminación transfronteriza es otro, que va enmarcado también con nuestra materia, sin perjuicio de que en derecho al mar también vamos a ver más principios. No intervención, arreglo pacífico de las controversias y soberanía de los estados. Esos son los principios. Y completando pues la idea, vamos a revisar de nuevo para verle la última fuente, que es la jurisprudencia. ¿Qué es la jurisprudencia? Es una sentencia, es una decisión, es una solución de un conflicto entre sea dos estados o, en este caso, si nos enmarcamos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre el Estado y una persona como tal, que es otra de las altas cortes, es otra de las altas cortes del derecho internacional. Hemos tenido muchos ejemplos. El ejemplo clásico, el de los Restrepos. Ese caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ahí se genera una jurisprudencia. El caso Sarayaku es otro caso del Ecuador que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque el Ministerio de Ambiente dio una concesión a una minera y puso en riesgo a esa población. Y esa población acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado ecuatoriano fue sancionado
y se solucionó ese problema que aquejaba en nuestra Amazonía ecuatoriana. Nosotros también estamos de los hermanos Restrepo. Así También es. llegaron allá, creo. Así es, ese caso llegó allá porque fueron unos jóvenes que fueron desaparecidos por parte de quién, de la fuerza pública, o sea, de los militares, policías. ¿Y por qué se da esto? O sea, ¿por qué este caso llegó allá? Porque no todos los casos llegan a la Corte Interamericana, pero ese caso llegó porque los que nos deben brindar seguridad fueron los que lo desaparecieron, a esos hermanos que no habían cometido ningún acto, por lo menos ellos no, un acto en contra de del orden público. Y ahí se genera una jurisprudencia, entonces una sentencia de esa alta corte. Y esa jurisprudencia sirve para que se puedan solucionar futuros problemas. Es decir, si hay un caso parecido al de los Restrepos, la jurisprudencia que ya fue resuelta de ese caso me puede servir para un caso futuro. Muy bien, bajo esa premisa vamos a continuar ya terminando la recapitulación y la finalidad del derecho internacional, ¿cuál era? La paz, la cooperación, derechos humanos y el desarrollo, mecanismos para aplicar el derecho internacional, diplomacia, negociación, mediación, la jurisdicción, arbitraje y tribunales, esas altas cortes que ustedes investigaron en la clase pasada, sanciones. ¿Cuándo se dan las sanciones? Cuando un país incumple con sus normas de convivencia básica, no permite que hayan elecciones, se restringen las libertades. Ahí vienen las sanciones económicas y políticas, que es como en el derecho interno. También tenemos la negociación y mediación, tenemos los tribunales y arbitraje respecto a la jurisdicción y sanciones económicas y políticas a los países. Los países también pueden ser sancionados, que es en el caso de las altas cortes, como en el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muy bien. Bajo esa premisa tenemos aquí los principios. Se encuentra la presidenta. Presidenta, no se encuentra la presidenta. Muy bien. Pero creo que la vicepresidenta sí está conectada. Ya. Vicepresidenta, ¿Cómo está, abogado? Buenas tardes. Sí, aquí estoy. vamos a los desafíos actuales del derecho internacional, conflictos, guerras y terrorismo, que es algo que estamos viendo actualmente. Y bueno, siempre temas de ambiente, cambio climático y global, que es algo también preocupante y que está sucediendo y que lo vamos a abordar el siguiente semestre. Ciberseguridad, crimen transnacional, estos ciberataques que han recibido pues tanto los estados como las grandes industrias y el derecho del mar y soberanía, que es nuestra materia. Bueno, las conclusiones y perspectivas de este tema del panorama general del derecho internacional, pues vemos el rol tanto de los estados, hemos visto el rol de las personas y de esas organizaciones en el derecho internacional, y que también de la mano de esas altas cortes, pues han ayudado a solventar los problemas en el derecho internacional debido a que es algo parecido, pues no como al derecho interno, solo que tienen otros actores que son principales y fundamentales. Y bueno, como conclusión hemos visto pues la parte general del derecho internacional, ya cuando ustedes estén en sexto semestre ya verán a profundidad esta materia de derecho internacional, pero era válido, es fundamental de que ustedes sepan las nociones básicas para poder adentrarnos a derecho del mar, que es una materia súper específica. La de derecho internacional en general, obviamente, derecho del mar es un específico y sí era bueno manejar lo básico, lo elemental de esta materia. Vamos ahora sí a pasar a la segunda parte de nuestra materia, que es algo que les mandé a hacer una actividad la siguiente clase y lo vamos a revisar rápidamente. Muy bien, vamos a revisar el tema de las altas cortes. En el derecho internacional, siguiendo con este panorama internacional, ya en la parte final, yo les decía que el derecho internacional ha sido pues un pilar fundamental para el desarrollo de esta materia y también de los sujetos del derecho internacional. Y dentro de esos sujetos del derecho internacional, como las Naciones Unidas, han nacido estas altas cortes que han permitido que
las relaciones entre los estados se traten de mantener, aunque no es perfecto. Ni siquiera el derecho interno es perfecto, que tenemos cortes nacionales, ¿no? Tenemos, hablando del ámbito jurisdiccional, tribunales penales, constitucionales, civiles, pero aún así la convivencia entre las personas y el conflicto con los grupos armados, pues se van de las manos, pues no. Ninguna justicia es perfecta en ningún país. Aquí tenemos problemas con los grupos narcoterroristas. En Estados Unidos también tienen sus problemas. El tema de porte de armas, problemas que existen en las universidades, en los colegios, que ingresan con armas debido al uso permitido, pues, a diferencia de otros países. Cada país tiene su problema, pero el sistema de justicia sirve para mantener ese orden. Por eso digo, ¿no? Estas altas cortes son importantes, han servido, sí, no son perfectas. Hemos tenido casos en los cuales, gracias a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que no es la primera que vamos a revisar, sino vamos a comenzar por la Corte Internacional de Justicia, se ha logrado que a los países se les haga un llamado de atención. Si no están ellas, ¿quién más? La Corte Internacional de Justicia ha ayudado a dirimir problemas que han evitado conflictos entre países. Uno cercano que tuvimos recién es el problema que hubo entre Ecuador y México, de la embajada, que Ecuador ingresó a una embajada que es inviolable, o debería ser inviolable, y por el tema de Jorge Glass, pudo haber terminado en guerra, pero terminó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, hay otros casos que se van de la mano, como el tema de Rusia contra Ucrania, Palestina, Israel, así como el derecho interno. La justicia ha servido para solucionar ciertos problemas, pero hay otros que se han salido de las manos, como todo. No, no hay una utopía, una justicia utópica perfecta, no, no. Tienen sus aspectos positivos y negativos. Y bueno, vamos a comenzar con esta alta corte, que es la corte que ustedes estudiaron la semana pasada, lo que hicieron ese trabajo, Cortes del Derecho Internacional. Tenemos pues las tres, ya les dije, Corte Internacional de Justicia, Corte Interamericana de Derechos Humanos y Corte Penal Internacional. Bueno, vamos a comenzar con la Corte Internacional de Justicia. Esta fue establecida, como ustedes vieron, hicieron su trabajo la semana pasada, en 1945, por la Carta de las Naciones Unidas, que es un instrumento internacional muy importante. Tiene su sede en dónde ustedes que hicieron el trabajo en La Haya, en Países Bajos. Esta puede ser una pregunta del examen. ¿Dónde es la sede de la Corte Internacional de Justicia? ¿Y cuál es su idioma oficial? Ya que ustedes hicieron el trabajo o algún voluntario. ¿Cuál es el idioma oficial de la Corte Internacional de Justicia? O los idiomas. A ver, Julio Quiroz, ¿cuáles son los idiomas oficiales de la Corte Internacional de Justicia? Julio Quiroz. Señorita vicepresidenta, apúntelo a Julio Quiroz y bájele 3 puntos. Ok, ya. Edith, Garupi, Doctor presente. ¿cuál es el idioma oficial de la Corte Interamericana de Corte Internacional de Justicia, perdón? No recuerdo. ¿Inglés? El inglés y el francés. El inglés y el francés. Ya, pero le Sí. está preguntando a Edith. El que quiera participar, levante la manito y yo le daré paso. Disculpe, profesor. Recordé el inglés. Perdón por la intervención de la compañera. Inglés y Y francés son francés. los dos Sí, idiomas doctor. oficiales de la Corte Internacional de Justicia. Su función principal es resolver las disputas legales que hay entre estados. Está compuesta por 15 jueces elegidos por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas también es muy importante en el rol de las relaciones entre los estados. Casos notables, disputa fronteriza entre Costa Rica y Nicaragua. Miren, aquí vemos un ejemplo de cómo se ha solucionado un problema territorial. Si no tiene solución el problema de Colombia con Perú, pues terminará en la Corte Internacional de Justicia. Casos de plataformas petroleras, Irán versus Estados Unidos. También han habido problemas de contaminación transfronteriza entre Estados Unidos y Nicaragua, con Costa Rica o México, por unas plataformas
continentales de extracción de petróleo. Pero ahí está, ahí se acude cuando hay un conflicto. Como les dije, no es perfecto, pues ningún sistema de justicia, pero si ustedes revisan, si ustedes revisan las sentencias, hacen un estudio de sentencias que han llegado o los casos que han sido resueltos en la Corte Internacional de Justicia, pues se van a poder percatar que es llamativo y hay bastantes casos. Jurisdicción y funcionamiento. La Corte Internacional de Justicia conoce casos como disputas territoriales, ya lo dije, interpretación de tratados. También la base de su jurisdicción es el consentimiento de los estados. Y el procedimiento incluye la presentación de pruebas y argumentos. Las decisiones de la Corte Internacional de Justicia son vinculantes para los estados partes. Tipos de casos, ya está. Consentimiento, decisiones. ¿Por qué dice consentimiento? Porque también pueden haber países que digan, ¿saben qué? Yo no quiero someterme a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. Quiero acudir al arbitraje internacional, pues acudirá al arbitraje internacional esos dos países para solucionar el conflicto. Eso sí es potestativo. Es como en el derecho interno, o sea, las personas que no quieren acudir a la justicia y al arbitraje se puede hacer. Si ustedes revisan los contratos con las operadoras de internet o con Claro, los que tengan con esta operadora de teléfono algún contrato con algún plan, van a percatarse que, o si tienen el contrato a la mano, van a ver que la competencia, perdón, van a ver que si hay un conflicto, va a ser resuelto ante el arbitraje y no ante la justicia, porque se demora mucho. Y la idea es solventar el conflicto lo más pronto posible, que es la diferencia entre la justicia tradicional y el arbitraje. La Corte Internacional de Justicia, ahora vamos a ver que es la otra alta corte del derecho internacional. Su sede es en La Haya. En 1979 se fue creada y por la Convención Americana de Derechos Humanos. Sede de Costa Rica, su función principal es garantizar el cumplimiento de los derechos humanos en los Estados miembros de la OEA. Está compuesta por 7 jueces elegidos a título personal. Aquí es un pilar fundamental. Los que vieron conmigo los que vieron conmigo en nivelación pudimos revisar la 1948, revisamos un instrumento internacional, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 revisamos, cuando vieron conmigo en nivelación y ahí están derechos, valga la redundancia, pues no, derechos humanos. Y cuando hay un conflicto entre un Estado y un ciudadano, la Convención Americana de los Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos son los pilares fundamentales. O cuando un caso llega a esta alta corte, es revisada y en base a eso se toma una decisión. Es decir, si revisamos nuestro sistema constitucional, porque en nivelación suelo hacer ese pequeño ejercicio, una revisión entre la Declaración Universal de los Derechos Humanos versus la Constitución del Ecuador, y se pueden percatar, o el ejercicio es de que los estudiantes puedan percatarse que lo que está contenido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos está, prácticamente ese catálogo de derechos está en nuestra Constitución y en las constituciones de todos los países del mundo. Por lo tanto, cuando hay un conflicto que tiene que dirimirse en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues los jueces toman en cuenta estas, de que la Convención Americana de Derechos Humanos, la Declaración Americana de Derechos Humanos, la toman en cuenta, porque ahí está ese catálogo, ese bloque de constitucionalidad. Por lo tanto, pues es fundamental ese instrumento internacional. Y el caso que suelo citar siempre, el caso de Atala Rizo, esa señora que le quitaron la patria potestad de sus hijos por tener una pareja del mismo sexo. La señora tuvo una novia y la justicia chilena le quitó la patria potestad de sus hijos. Fue discriminada por su identidad sexual. Y todo el sistema de justicia no le dio la razón a esa señora. Llegó el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
revisaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos y Chile fue sancionada. José Pablo. Buenas tardes, doctor. Si una pregunta tengo respecto a la Corte de Derechos Humanos. José, apague su cámara para que se pueda escuchar mejor porque se lo escucha entrecortado. ¿Ahí me escucha, doctor? Perfecto y claro. Ya, listo, doctor. Quería hacerle una pregunta referente a lo que estamos viendo de la Corte de Derechos Humanos. Ya, en lo que investigamos pude darme cuenta que algo que me llamó mucho la atención es que esta Corte puede dictar medidas de protección urgentes en casos graves o casos urgentes. Y por ejemplo, una de los casos que investigué es, por ejemplo, las desapariciones forzosas. No sé si de pronto nos podría dar un poquito de diferente a eso, sin mucha molestia. Sí, pero es que no se le escuchó la última parte de las desapariciones forzadas. ¿Qué quisiera saber? ¿A qué se refiere exactamente con una medida de protección sobre las desapariciones forzadas? A ver, le voy a poner un ejemplo rápido, ¿no? Normalmente la regla general para acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos es que se agoten todas las instancias dentro de un país. Agotes tu sistema jurídico. ¿Por qué? Porque no solo los casos de Ecuador llegan a la Corte Interamericana, también los de Chile, Perú, Colombia, Argentina, etcétera, Brasil, etcétera, etcétera. Por lo tanto, pues para que puedas llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tienes que agotar todas las instancias. Esa es la regla general. Pero hay un caso de excepción a eso. ¿Cuándo te otorgan las medidas de protección? Cuando pasa un caso como el Charayaco. Es decir, el Estado ecuatoriano da una concesión a una transnacional y pone pentolitas en esos territorios. Entonces ahí en ese caso, los Arayacos estaban corriendo un peligro grave e inminente. Es decir, ellos tenían el riesgo de salir en sus tierras a trabajar, a vivir el día a día y morir porque había pentolita dentro de su territorio, o sea, bombas. Por lo tanto, y ahí ya se crea un problema. Y ahí, en esos casos de excepción, en esos casos de excepción, se crea, en esos casos, perdón, de peligro, se crea este caso de excepción de que puedes acudir directamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y te otorgan medidas de protección. O cuando hay alguna desaparición a cargo de la fuerza pública, o sea, de los que deberían mantener el orden, que es los militares, la policía, o casos así súper peligrosos parecidos a los de los casos Sarayaku, ahí te dan medidas de protección y acudes directamente. O también se da cuando ya se sustancia y se dirime el caso, como el que les estoy narrando en este momento de esta señora, que el caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en la Corte revisaron la Convención Americana de Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y establecieron que esta señora había sido discriminada por su identidad sexual. Le habían quitado la patria potestad, porque normalmente cuando un caso, no está bien tampoco lo que estoy diciendo, pero ¿qué es lo que pasa en la práctica? Cuando un caso de patria potestad, de tenencia, llega ante un juez de familia, ¿a quién le dan la patria potestad? ¿Al papá o a la mamá? A la mamá Mamá. A las normalmente. madres. Siempre le dan normalmente a la madre. Normalmente la madre. Generalmente la mamá tuvo que pasar algo grave para que no le den a la madre, pero normalmente le dan a la madre. En este caso, esta señora le arrebataron su patria potestad por tener una pareja del mismo sexo, pero no solo se enfocaba en eso, sino en las alegaciones que había hecho el abogado de la contraparte, todas las barbaridades que había alegado y la justicia le dio la razón. O sea, una de ellas era de que los hijos corrían peligro de tener una enfermedad de transmisión sexual por estar con una pareja del mismo sexo, la mamá. Entonces, ese no es un alegato válido. Fueron esas pruebas mostradas ante esa alta corte y fue sancionado el Estado chileno. A la señora le pagaron $30.000 de indemnización y 10.000 a cada hijo. Le dieron medidas de reparación. ¿Cuáles eran? Y de psicólogos, disculpas públicas, porque la señora fue afectada de varias maneras junto con sus hijos, porque ese caso se hizo mediático en su país.
Hay casos, en cambio, hay casos hay alguna dictadura o hay algún conflicto, persecución política, te ofrecen medidas de protección, depende del caso. Entonces, la función es proteger los derechos humanos. Entonces, aquí estamos ante un caso en la cual cuando el Estado pierde, la Corte hace un llamado de atención. Y ahí vemos, pues, la importancia de esta alta Corte. Saúl Rosales. ¿Cómo Saúl, está, doctor? Buenas tardes. A ese punto quería llegar. ¿alguien tiene alguna duda más? Sí, doctor, yo quiero hacer una consulta. Dígame. ¿Qué pasa? Tenemos un claro ejemplo en El Salvador, Nayib Bukele, con los presos. Él los ha metido y todo, y salen los derechos humanos. ¿Qué pasa si que ese país no acata los derechos? Y uno dice, no me importa lo que digan los derechos humanos, en este país mando yo y yo decido cómo van los presos. ¿Cuáles son las repercusiones o en qué me afectaría? No sé. Miren, Nayib Bukele no es uno de los presidentes que mejor está haciendo las cosas. No sé si se han percatado. Hace colegios y por un colegio, ahí en las noticias dice, esta obra cuesta 2,5 millones, una obra que normalmente costaría menos de la mitad de lo que está proyectado en lo que muestra pues a sus ciudadanos, pues, ¿no? Pero respecto al tema de la seguridad, está haciendo algo que ninguno de los países de Latinoamérica ni del mundo está haciendo. Y hay personas que han ido a ese país y han podido evidenciar los niveles de seguridad que han mejorado, pueden caminar libremente en sus calles. Se están vulnerando derechos de las personas que han cometido delitos, que han arrebatado vidas de otras personas. No es algo nuevo que se está pues impulsando por parte de ese mandatario. No todo es perfecto en su régimen. También hay cosas que están mal en otros sentidos, ¿no? Como los sobreprecios, etcétera, etcétera, pero en este caso, pues no se ha visto aún algún caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que haya llegado desde ese país, que ha sido criticado por varios entes gubernamentales o miembros o sujetos del derecho internacional, pero él se mantiene pues él mantiene su línea de pensamiento como tal, pues no. Pero si nos remontamos a otros países, Corea del Norte, que es una dictadura, y las varias dictaduras que existen pues en varios países del mundo, pues nos damos cuenta que en ciertos aspectos se materializan las debilidades del derecho internacional, que era lo que yo les decía en la anterior clase, o no sé, no recuerdo si les dije, pero en el derecho internacional, al derecho internacional se lo denomina como soft law, derecho blando. ¿Por qué? Porque cuando eres un país miembro de las Naciones Unidas o de alguna convención, de algún tratado internacional, estás obligado a cumplir. Si no eres un país miembro de las Naciones Unidas o te desadhieres de las Naciones Unidas y de la competencia de estas altas cortes, pues puedes llevar tu democracia, entre comillas, de acuerdo pues a tu criterio como tal. Entonces, esa es una de las críticas que se da al derecho internacional. Es un derecho blando, a diferencia del derecho interno. El derecho interno se lo considera como soft law, derecho duro. Perdón, hard law, derecho duro. ¿Por qué? Porque en el derecho interno, si una persona, por más presidente de la República o autoridad que seas, infringes la ley, vas a tener una responsabilidad jurídica, vas a tener que responder tus acciones ante la ley. Por lo tanto, pues ahí sí hay les recomiendo pues que investiguen un poco, que puedan leer algún artículo sobre el soft law, perdón, el soft law, el derecho blando en el derecho internacional, pues y van a ver las críticas que se dan del mismo, ¿no? Como dije, el tema de las altas cortes pues han ayudado a que varios países rectifiquen sus actuaciones, ¿no? Hay estados que sí se han acogido a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ecuador varias veces ha sido sancionado, Chile ha sido sancionado, Perú ha sido sancionado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero hay países que depende del presidente que tengan o del régimen que estén viviendo, pues se acogen o no se acogen a esas altas cortes
en algún momento habrá otro presidente y que sí se acoja pues a las decisiones de esta alta corte. Eso le puedo O sea, decir. doctor, que como presidente, digamos aquí Ecuador, me puede decir lo que sea, no que sea, me puede dar las recomendaciones que no debo hacer esto, no debo hacer aquello, pero yo puedo tomar la decisión, ok, señores, bueno, sí, lo vamos a aceptar, como usted dice que en algunas ocasiones es evidente que el país ha sido, llamado la Sancionado y atención, ha aceptado. tenido que pagar, pero yo puedo decidir, bueno, o sea, que esto a mí no me conviene y yo sigo adelante con esto, pues no, Así porque de es. todas maneras, no sé, pensaba que iban a ser como sancionados en tal parte No, no, o sí, Edith. excluidos. Edith, efectivamente, ya cuando un país ya no acoge las recomendaciones de las Naciones Unidas o de las altas cortes, y ahí ya comienza algo que estaba en las otras diapositivas, las sanciones. Era lo que yo decía, pues no, que hay muchos países que dicen, tenemos bloqueos, tenemos sanciones. Ejemplo, Venezuela, tenemos bloqueos, tenemos sanciones. Y yo ponía el ejemplo, pues, de un niño cuando llega a su casa y tiene una libreta rojo que parece de bomberos. ¿Qué hace la mamá? No vas al cine, no vas al fútbol, le quita lo que más le gusta, ¿no? Eso es una sanción, un llamado a atención. Lo mismo pasa en el derecho internacional. ¿Qué es lo más que puede hacer las Naciones Unidas? Es sancionar. O los países, ¿no? Cuando hay un conflicto entre varios países, bloqueos, sanciones económicas. Esas son las formas de sancionar en el derecho internacional. Entonces, si ustedes revisan las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Brasil ha sido sancionado. Perú tiene casos insignes de desaparición en la época de Fujimori. Hubieron desapariciones, luego la Corte resolvió, el Estado peruano fue sancionado, tuvo que indemnizar, reparar económicamente, psicológicamente, disculpas públicas, y así Perú tiene alrededor como unas 50, 60 casos de que han sido sustanciados ante la Corte. Chile también, Ecuador también. Ecuador ha tenido que reparar económicamente en varios casos y se ha acogido. De eso se trata el derecho internacional, de la diplomacia, ¿no? De la diplomacia de que existen entre los estados y estas organizaciones internacionales. Es como nosotros aquí, ¿no? Digamos que un estudiante usa IA en el primer parcial. Simplemente digo, este estudiante tiene 0 en su examen. ¿Qué va a hacer el estudiante? Pues se va a poner a estudiar en segundo parcial, va a actuar, va a presentar las tareas, va a rendir su examen sin ningún problema. Pero todo puede pasar. Puede ser que ese estudiante que use IA y se le diga que tiene 0, quiera impugnar esa nota ante el consejo de facultad. Entonces, así más o menos va esto, ¿no? De los países, hay países que sí se acogen, por eso les invito a que revisen las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son extensas, hay varias, y los estados se han acogido, hay otros que no. Corea del Norte, Rusia no reconoce a las Naciones Unidas, Corea del Norte tampoco, existe una dictadura sin precedentes, eh, y asimismo, ¿no? Hay países que sí acogen las decisiones de estas altas cortes. Estados Unidos, la sede de esta Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿dónde es? Perdón, la Nueva sede, York, sí, en Nueva York, pero, ¿qué pasa? Perdón, el sede de las Naciones Unidas es en Nueva York, pero Estados Unidos no es un país miembro de las Naciones Unidas, toma sus propias decisiones, trata de ser lo más democrático posible, hay unas veces que actúa bien, la mayoría de veces no actúa tan bien. En cambio, los demás países democráticos se acogen a estas altas cortes, cumplen con sus deberes democráticos, tratan de cumplir con sus deberes democráticos porque no todo es perfecto, pero para eso están estas altas cortes. O sea, sí le entiendo el caso que usted nos dice, ¿no? Que en El Salvador, el presidente Nayib Bukele está violando derechos humanos, está encarcelando a personas, está persiguiendo a políticos. Entonces, ¿qué pasa con estos gobiernos autoritarios? ¿No? Han habido estudios y se ha logrado demostrar que los niveles de seguridad son importantes, pero hay otros países que aplican esto y
los niveles de seguridad están por las nubes, los niveles de inseguridad están por las nubes. Ahí ya se crea una dicotomía, un problema. Entonces hay países que respetan el orden democrático, se acogen a las decisiones de estas altas cortes, hay otros países que no, Venezuela, Cuba, hay otros países que tienen problemas internos, sí, pero respetan el derecho internacional. Y es ahí donde va funcionando pues todo este sistema. Ustedes que son estudiantes de este curso acuden a sus clases, cumplen con sus tareas, hacen sus exámenes. Podría haber algún pequeño problema en algún examen, algún cero, pero estudian y pasan el año, ¿no? Pero vemos en las noticias que hay grupos que extorsionan, entonces, de todo tiene pues el ámbito, las relaciones entre las personas, la sociedad. La sociedad está compuesta por relaciones, pues como tal, entre grupos de personas y todo, y de todo hay en el país. Lo mismo pasa en el derecho internacional. Hay países que sí aceptan las decisiones de estas altas cortes, hay otros que no. Después, en algún momento, llega algún presidente que sí se acoge a estas altas, a las decisiones de estas altas cortes y de esto va, ¿no? El derecho internacional va evolucionando y va tratando de buscar respuestas a todo este tipo de problemas. Edith, sí, contesté su pregunta. Sí, doctor, muy interesante. Poco tiempo para seguir analizando porque es un tema muy controversial y es para conocimiento de todos, porque a veces uno emite comentarios, ¿por qué no? Pero ya poco a poco iremos aprendiendo más. Gracias, doctor. Muy bien. Pedro, usted levantó la mano. Sí, Fuera doctor. hace un rato. Eh, Escuchando su buena clase, doctor, está interesante. Y volviendo al tema de los famosos políticos que han destrozado nuestro Ecuador, yo me acuerdo, no sé si ustedes se acuerdan los compañeros, que también fueron demandados en el tiempo de Fabián Alarcón, un presidente interino, que sacó a los señores jueces de la Corte. Y los señores jueces de la Corte le demandaron Al allá en Derecho Ecuador, Internacional. Y ante eso la nos Corte costó, Interamericana. sí, eso nos costó una millonada. Mi pregunta, doctor, es, los 7 jueces que tenemos, ¿de qué nacionalidad son? ¿Son diferentes? ¿Diferentes países o no? Sí, son de diferentes países. Otra cosa, un ejemplo, Mm, al expresidente Abdalá Bucaram se lo pudo haber destituido de alguna otra manera, ¿no? Pero se usó la peor manera para sacarlo, aunque se tenían las herramientas para poder destituirlo como tal, pero se utilizó la menos idónea como tal. Y ahí las repercusiones, porque si ustedes ven, esta alta corte del derecho internacional, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no es una corte que está compuesta por el mejor amigo del expresidente, que todos sabemos que no es una persona, este, ¿cómo se podría decir? Respetada, ¿no? que, 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 que sea pues un ejemplo para la sociedad ecuatoriana. No, no. Todos conocemos qué tipo de persona es el expresidente de la República, pero si nos ponemos así a analizar concretamente si fue destituido de una manera correcta o no, no fue destituido de una manera correcta. Y es ahí donde se analiza ese caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y ellos no analizan si fue bueno o malo. Ellos analizan la forma en la cual fue destituido. Y al momento que el Estado ecuatoriano sea sancionado, ya se crea un precedente para que en el futuro, antes de tomar alguna decisión de este índole, se piense 2 o 3 veces. Asimismo, cuando hay una desaparición por parte de algún militar hacia un civil, el Estado ecuatoriano es sancionado y esa sentencia es replicada para todos los militares y miembros de la fuerza pública, para que sepan cómo manejarse, cómo actuar. Eso es, para eso son las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y bueno, nos demuestran que en ciertos casos los estados también tienen límites. Miguel, Hola, buenas tardes. Una consulta. ¿Qué pasaría si desaparece la Corte Constitucional en el Ecuador? ¿Podría intervenir el derecho internacional de pronto porque se vuelve el presidente un dictador?
Claro, o sea, la Corte Constitucional no debería desaparecer y es poco imposible que desaparezca, pero al momento, si llega a desaparecer, ahí ya estamos viviendo, pues lo que usted dice, podríamos estar viviendo pues una dictadura como tal, pero la historia nos ha demostrado, pues, ¿no? Em, Venezuela ha vivido una dictadura, pues, desde que estaba el expresidente Hugo Chávez hasta la actualidad, pero ahí el derecho internacional poco puede hacer, poco puede hacer. Hay dictaduras que son súper, iba a decir traumáticas, pero no, hay otra terminología. Hay unas dictaduras que son súper radicales y otras que no son tan radicales, ¿no? Y ahí el derecho internacional va interviniendo con sanciones, va interviniendo con sanciones económicas, bloqueos. Y bueno, ha pasado que ciertos países en su historia democrática han tenido por ahí un desliz, una dictadura, se ha recuperado el orden democrático y han seguido su orden natural, ¿no? Pero hay otras dictaduras que han durado 50 años, 60 años, pero no se ve pues eso en todos los países. Chile en la época de los 80 tuvo su dictadura, luego ya retomó el orden democrático, pero si vemos, Brasil tiene sus problemas, pero es un país democrático, Chile también, Perú también, Ecuador también, pero vemos otros países que en Cuba no se dan las cosas como normalmente deberían darse, ni en Venezuela tampoco, pues no. Y ahí poco a poco el derecho internacional pues va desarrollándose como tal. Como digo, el derecho internacional no es perfecto, pero lo que yo sí le puedo decir es que si un ejemplo, alguna sentencia de la Corte Constitucional ecuatoriana es revertida de una forma ilegal o ilegítima, se puede acudir a la Corte Interamericana y la Corte Interamericana sobre esa decisión puede tomar una resolución. Es decir, le pongo un ejemplo. La eutanasia en el Ecuador es legal, pero en casos de excepción. ¿Qué pasa si viene otra terna a la Corte Constitucional y cambia ese precedente jurisprudencial que ha sido aprobado? Pues se puede acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ella puede revertir esa decisión. Y la eliminación de la Corte Constitucional es complejo que se dé, realmente. Es muy, muy complejo. Por eso ese es un ejemplo muy, muy difícil, pero para que se cambie, la única forma para que se cambie o se pueda eliminar la Corte Constitucional, o es que entremos en una dictadura o que haya una constituyente. Si se da una constituyente, ahí sí se cambia ya todo el sistema, porque antes esta Corte Constitucional, con la Constitución de 1998, teníamos el Tribunal Constitucional y nuestro sistema constitucional tenía otras características. Al momento que, como no funcionaba bien ese Tribunal Constitucional, se promulgó la nueva Constitución del Ecuador y se creó pues un sistema constitucional nuevo y el actor principal de este sistema constitucional es la Corte Constitucional. Ya no tenemos Tribunal Constitucional por el nuevo modelo constitucional que tenemos. Entonces, esa es la única forma, cambiar la Constitución, hacer una constituyente como se hizo en el 2008, pero de ahí así a través de alguna reforma, a través de una consulta popular, yo lo veo complejo que se pueda dar la desaparición de la Corte Constitucional. Primero porque quien te aprueba las preguntas de la Corte, de la consulta popular es la misma Corte Constitucional. Y ellos no van a aceptar, ellos son los que revisan y te dicen es constitucional o no, reformule o no esta pregunta. Entonces, por esa vía yo creo que es difícil y la segunda es que sea una constituyente. Y si se hace sin ninguna de esas dos, y ahí ya estaríamos en una dictadura. Alexandra, Alexandra, Corné. Abogado, buenas tardes. Mi pregunta, o en cambio, Argentina con el presidente Milei, ¿él también se está cogiendo a los derechos humanos o ya no? ¿Cómo él se está acogiendo, dijo? Sí, o sea, sí está siendo parte del tratado, o porque parece que él también estaba como teniendo cierta dificultad con ellos. No, sí sigue siendo un país miembro de las Naciones Unidas
país, Argentina, de la mano de su presidente Milei. A ver, vamos a continuar rápidamente. Jurisdicción y funcionamiento de la Corte Internacional de Justicia tiene competencia contenciosa consultiva. ¿Qué es una competencia contenciosa, jóvenes, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Cuando el Estado tiene problemas con una persona y van a solucionar ese problema ante la Corte Interamericana. Ejemplo, Estado chileno versus esta señora, la señora Tala Rizzo. Entonces, tuvieron ese problema, la Corte decidió que, que Chile había actuado, el sistema judicial chileno había actuado de manera errónea y le devolvió la patria potestad de sus hijos a ella y estableció unas reparaciones económicas hacia ella y hacia sus hijos, y también estableció que el Estado chileno tendría que brindar ayuda psicológica, tanto a ella como a sus hijos, y disculpas públicas en todos los medios de comunicación. Entonces, esa es una competencia contenciosa. ¿Qué es una competencia consultiva, en cambio, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? La competencia consultiva es cuando un Estado le dice, que sucedió Costa Rica en el 2016, le dice a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿se puede darse el matrimonio igualitario en este país? Y la Corte le responde y le dijo que sí. Y se da una opinión consultiva. También otra opinión consultiva es que, un ejemplo, el Estado ecuatoriano le pregunte a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿sería viable que el Ecuador aplique la pena de muerte en el Ecuador? La Corte le puede contestar. Le puede decir, usted es un país miembro de las Naciones Unidas y no sería coherente de que se dé la pena de muerte en el Ecuador, sino que puede haber otro tipo de camino. O sea, ese tipo de consultas sobre alguna norma, sobre algún tratado internacional, eso es una opinión consultiva. Un ejemplo de una opinión consultiva que yo les puedo a ustedes compartir es el tema, pero ya de manera interna, cuando hubo el problema de la eutanasia. Cuando hubo el problema de la eutanasia, ¿qué pasó? La Corte Nacional, ese caso llegó allá, la Corte Nacional le consultó, o el matrimonio igualitario, porque había una duda. ¿Se pueden casar personas del mismo sexo si la Constitución dice que solo es entre parejas de diferente sexo y el Código Civil también? No hay una incongruencia, no hay una. Cuando yo aplico la acción de inconstitucionalidad, cuando una norma secundaria es contraria a la Constitución. Pero no hay nada contrario aquí, porque dicen lo mismo, tanto el Código Civil como la Constitución. Por lo tanto, no puedo interponer una acción de inconstitucionalidad en el caso que había esas personas del mismo sexo que querían casarse. Entonces la Corte Nacional le dice, voy a hacer una consulta. La Corte Nacional, en este caso, le consultó a la Corte Constitucional y le preguntó, le dijo, ¿se pueden casar personas del mismo sexo en el Ecuador? ¿Puede haber la unión de hecho para personas del mismo sexo? ¿Por qué? Porque la Constitución es clara y dice que no. El Código Civil dice que no, entonces no hay contradicción. Como no hay contradicción, yo no puedo interponer una acción de inconstitucionalidad. Entonces hizo una consulta de norma. ¿Será posible que se puedan casar personas del mismo sexo? Y la Corte hizo el análisis, acudió a una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esa del 2016 que les comenté que había pasado entre Costa Rica y la Corte Interamericana, que hubo una opinión consultiva, analizó y estableció que sí, se puede dar. Eso es una competencia consultiva. La Corte Constitucional lo tiene, en el derecho interno pasó, también la Corte Interamericana tiene esa competencia, que un Estado le pueda consultar algún artículo de algún tratado o algún tema determinante. Esa es una opinión consultiva. Y la contenciosa es cuando hay un litigio entre el Estado y alguna persona u organización. José Palma. Doctor, referente a lo que usted acabó de mencionar, que se le puede hacer sí, una consultiva, en este caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero siempre y cuando va a responder en base ya a reglas o normas establecidas en diferentes tratados a nivel mundial, o puede ser algo nuevo.
siempre te va a responder respecto a lo que determine la Convención Americana de Derechos Humanos y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Siempre te responde de acuerdo a eso. ¿Por qué? ¿Cuál es la primera fuente del derecho internacional? Los tratados internacionales. ¿Qué encontramos en los tratados internacionales? Normativa. Entonces, respecto a eso, te responde. Ok, Y muy un amable. ejemplo, y cuando le hacen una opinión consultiva a la Corte Constitucional, como fue en el caso del matrimonio igualitario, entonces, ¿qué hace la Corte? La Corte hace un control de constitucionalidad, control concentrado de constitucionalidad, o sea, analiza. Pues, dice, a ver, la Constitución dice esto, el Código Civil dice esto. Entonces voy a acudir al derecho internacional, o sea, a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque a la opinión consultiva que se da ya, la respuesta es considerada también como jurisprudencia o a una sentencia. Entonces, ¿de dónde estaba guiándose la Corte Constitucional para solucionar el caso del matrimonio igualitario? Al derecho internacional, a la normativa, a las sentencias, a la jurisprudencia. ¿Recuerdan? Las fuentes del derecho internacional eran tratados, costumbre, principios y jurisprudencia. Las sentencias que se dan en esta Corte Interamericana es como tiene efecto de jurisprudencia. También ha pasado, la Corte al momento de dar una decisión se guía en una sentencia o en una opinión consultiva que tienen el mismo efecto en el derecho internacional. Eso hay que tener claro. La opinión consultiva, porque si ven acá la diapositiva, Sí, abogado. muy buena pregunta la que me acaba de hacer. La opinión consultiva, perdón, sí, de la opinión consultiva hay una respuesta. Y de la sentencia que se da, porque de la competencia consultiva, perdón, de la competencia contenciosa, cuando hay un problema entre el Estado y una persona, cuando resuelve la Corte, hay una solución. Las dos tienen el mismo efecto, jurisprudencia. Tanto la respuesta, la solución que se da en el ámbito contencioso como en la consultiva tienen el mismo efecto. Entonces, cuando la Corte Constitucional Ecuatoriana quiere ejercer ese control de constitucionalidad, ejemplo, en matrimonio igualitario, ¿dónde acude? A esta decisión que es considerada como jurisprudencia. Aquí acude. No está resolviendo algo nuevo. Resolvió algo que ya ha sido solucionado en el derecho internacional. Y asimismo, la Alta Corte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando tiene que resolver algo que le pregunta a algún Estado, ¿a qué acude? A la primera fuente, a los tratados internacionales, Convención Americana de Derechos Humanos, que aquí está la flechita, o a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a ese tratado internacional, porque la finalidad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿cuál es? Garantizar los derechos humanos. Y el instrumento, el tratado internacional más importante es la Convención Americana de los Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Estamos? Y los que vieron en nivelación conmigo recordarán que leímos la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces yo les voy a dejar como una pequeña tarea para que investiguen. Aquí en este momento, les voy a dar 10 minutos como para que investiguen. ¿Es lo mismo la Declaración Universal de los Derechos Humanos que la Convención Americana de Derechos Humanos? ¿O son dos tratados internacionales distintos? Tienen 10 minutos para que puedan resolver esta ¿Podría incógnita. repetir, doctor? ¿Es lo mismo? Es lo mismo. Buenas tardes. Bueno, en realidad que no. No es lo mismo porque la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos o Pacto de San José no son lo mismo, ya que la Declaración Universal de los Derechos Humanos es una declaración de principios universales que sirve de guía e inspiración, mientras que la Convención Americana es un tratado regional vinculante y de cumplimiento obligatorio para los estados. Miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así es. Muy Ujú. bien. Por eso, no se olviden, la Declaración Universal de los Derechos Humanos es para todos los países. Si ustedes revisan la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, van a ver que la van a ver replicada o varios de esos derechos van a estar en la Constitución española,
portuguesa, francesa, ecuatoriana, chilena. En cambio, la Convención Americana de Derechos Humanos, como dijo acertadamente Yadira, es la que da nacimiento a esta Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y es aplicada para acá, porque los europeos también tienen su propia corte, Corte Europea de Derechos Humanos. Los africanos también tienen su alta corte de derechos humanos, que es la Corte Africana de Derechos Humanos. Muy bien, Yadira. No se olvide de, Gracias. no se olvide de esta respuesta que puedo ponérselas en el examen. Y bueno, yo les decía que tiene competencias contenciosas, consultivas, como tal, la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y respecto a las peticiones individuales, es la que yo como ciudadano hago. Primero acudo a mi justicia interna del país, a mi sistema de justicia interno, y luego ya puedo acudir a la Corte Interamericana, que es lo que dice con las individuales. Muy bien. Y de ahí ya paso a la contenciosa, porque es ciudadano versus Estado. El impacto de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Corte Interamericana de Derechos Humanos ordena reparaciones, como les dije, como indemnizaciones y rehabilitación. También exige garantías de no repetición, o sea, que no vuelva a pasar esa vulneración de derechos que ha sucedido. Y por eso es jurisprudencia, porque cuando hay una decisión sirve para que todos los jueces, todos los talentos humanos, todos los órganos, las funciones públicas del Estado puedan hidratarse y nutrirse de esto, porque no es que solo ha sido sancionado esa institución, sino el Estado como tal. ¿Y quién compone el Estado? Todas las instituciones públicas, a eso se refiere. Los estados deben cumplir las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Casos emblemáticos incluyen Velázquez Rodríguez de Honduras y Barrios Altos, Perú. Aquí están obligaciones de los estados, casos y reparaciones. Por consiguiente, ahora tenemos la Corte Penal Internacional. Respecto a la Corte Penal Internacional, pues fue establecida en el 2002 por el Estatuto de Roma. Si ustedes ven el Estatuto de Roma, van a ver todo lo que contiene. La Corte Penal Internacional su sede es igual en La Haya, en Países Bajos. El idioma, ¿cuál es el idioma oficial de acá, de esta Corte Penal Internacional? Español, italiano. Árabe, chino, español, francés, inglés y ruso. No, es el idioma oficial de la Corte Penal Internacional, es el inglés y el francés. Esos dos son. En la investigación, disculpe, doctor Bueno, en la investigación nos arrojó que la Corte Penal Internacional tiene los idiomas árabe, chino, español, Ya lo francés, inglés revisamos, y ruso. ya lo Muchas revisamos, ya lo gracias. vamos a revisar. Juzga a individuos responsables de genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y agresión. La Corte interviene solo cuando los estados no pueden o no quieren juzgar. Es decir, cuando un estado no quiere juzgar. Yo le pregunto a ustedes, algún, alguna de la jurisdicción venezolana va a juzgar a Nicolás Maduro? No. Igual a Putin, tampoco. O algún régimen, pues como tal, autoritario, no, la función judicial de un régimen autoritario no va a juzgar a uno de sus generales o de sus altos mandos. Entonces ahí es donde se activa la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Su sede, Estatuto de Roma, sede Haya y crímenes de lesa humanidad. Entonces, ¿dónde ustedes encuentran? En el Estatuto de Roma encuentran todas las... Por ahí hay algo más. De los derechos de los migrantes también interviene aquí. La Corte... Ay, esperen, se me retrocedió esto. La Corte Penal Internacional tiene como competencia sobre genocidio. ¿Qué es el genocidio? Es la muerte de un grupo de personas, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y agresión. Si no saben, Putin tiene una orden para ser juzgado ante la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Entonces, él donde llegue a estar dentro de una de las jurisdicciones de la Corte Penal Internacional, él va a ser aprendido y va a ser juzgado ante esta alta corte.
Su jurisdicción se activa por remisión de un estado, investigación del fiscal o remisión del Consejo de la ONU. El Consejo de la ONU es un pilar fundamental. El fiscal de algún estado también lo puede solicitar un estado, ¿no? Entonces aquí dice crímenes, genocidio, guerra, crímenes de lesa humanidad, también derechos contra los migrantes. En este momento, después de esta última diapositiva, vamos a verificar el idioma oficial de la Corte Penal Internacional. Yo tengo el 90% de certeza de que es inglés y francés los dos idiomas oficiales, pero ya lo verificamos. Las Cortes enfrentan desafíos en su legitimidad y eficacia, surten críticas sobre la politización y la selectividad. ¿Cuál es la crítica tanto a la Corte Penal Internacional como a la Corte Internacional de Justicia? Es que como sus idiomas es inglés y francés, ¿por qué no universalizar los idiomas? ¿Por qué no español? ¿O por qué los jueces de la Corte Internacional de Justicia solo son europeos o de otras partes y no latinoamericanos? Entonces unos dicen que deberían ser jueces también latinoamericanos, pero porque los jueces que no son latinoamericanos no van a conocer la idiosincrasia, nuestra cultura. Por eso es una de las críticas. Y el idioma inglés y francés es de difícil accesibilidad como tal. Esa es una de las críticas que se hace. Y lo positivo es que son jueces imparciales que no van a ser susceptibles de alguna corruptela o de acto de corrupción. Y la conclusión respecto a estas altas cortes es pues que han ayudado a mantener de alguna manera pues no el orden democrático, la, la diplomacia entre los estados. Y en este momento vamos a revisar, por si acaso. Vamos a revisar en la página oficial de la Corte Internacional, Corte Penal Internacional. Eh, los idiomas oficiales de la Corte serán el árabe, el chino, el español, el francés, el inglés y el ruso. Las sentencias de la Corte, así como las otras decisiones que resuelvan cuestiones fundamentales de que conozca la Corte, serán publicadas en los idiomas oficiales. La presidencia, de conformidad con los criterios establecidos en las reglas de procedimiento y prueba, determinarán cuáles son las decisiones que resuelvan cuestiones fundamentales a los efectos del presente párrafo. Los idiomas del trabajo de la Corte serán el inglés y el francés. En las reglas de procedimiento y la prueba se determinará en los casos que podrá utilizarse como idioma de trabajo otros idiomas oficiales. La Corte autorizará a cualquiera de las partes o a cualquiera de los estados a que se haya permitido intervenir en un procedimiento, previa solicitud de ellos, utilizar un idioma distinto al francés o al inglés, siempre que se considere que esta autorización está adecuadamente fundamentada o justificada. Entonces, no se olviden, en la doctrina o en la práctica, cuando hay un juicio, un procedimiento judicial que se da dentro de la Corte Penal Internacional, cuando ya estás en la etapa de juicio, el idioma oficial ahí es el inglés y el francés, al igual que la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, la decisión como tal, la sentencia, suele ser impresa, o si ustedes revisan la Gaceta Judicial en la página de la Corte Penal Internacional, así como la Corte Internacional de Justicia, las sentencias como tal salen en inglés y en francés, o cuando se litiga en estas altas cortes, los dos idiomas oficiales son estos dos que les digo, sin perjuicio de que el inglés, el ruso, como está aquí, el árabe, el chino y el español son idiomas oficiales, pero cuando nos enmarcamos netamente al tema este de litigar dentro de estas altas cortes,
así como la Corte Internacional de Justicia, el inglés y francés son los dos idiomas oficiales. Asimismo, cuando ustedes escuchen o cuando nos enmarcamos en las decisiones del Consejo de Europa, cuando hablamos ya de la Unión Europea, las decisiones del Consejo de Europa son en inglés y en francés también las decisiones. Les digo porque hay varios autores, varios libros, varios doctrinarios que critican esta situación del tema del inglés y el francés. ¿Por qué no se le da una amplitud? Entonces, si uno se quiere litigar ante la Corte, en el derecho internacional, pues no, dedicarse al derecho internacional, estos son los dos idiomas oficiales, el inglés y el francés. Que tienen críticas por parte de la doctrina internacional, sí. Una de las críticas es esa, ¿no? El inglés y el francés, de que solo son esos dos idiomas. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, vamos a quedarnos hasta aquí, estimados estudiantes. No está de más que se descarguen el Estatuto de Roma, no está de más que se descarguen la Convención Americana de Derechos Humanos y el reglamento este de la Corte Internacional de Justicia. Esos tres, esos tres, esas tres normas les van a ayudar a que ustedes puedan materializar toda esta información de manera pues precisa como tal, ¿no? O si quieren verificar toda la información de estas tres altas cortes, se pueden meter en las páginas oficiales de la Corte Internacional de Justicia, que tiene su página oficial. Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene su página oficial y la Corte Penal Internacional tiene su página oficial. Y también descargarse esto, el Estatuto de Roma, que es su reglamento prácticamente de la Corte Internacional de Justicia. Te dice, miren, cómo se estipulan los sueldos, estipendios y dietas de los magistrados, el fiscal, los magistrados, el fiscal, los fiscales adjuntos, el secretario y secretario adjunto percibirán los sueldos, estipendios y dietas que decida la Asamblea de los Estados partes. Esos sueldos y estipendios no serán reducidos en el curso de su mandato. O sea, aquí te demarcan en este Estatuto de Roma todas las reglas procedimentales, cómo funciona la Corte Penal Internacional. Asimismo, si quieren saber cómo funciona la Corte Internacional de Justicia, también tiene su propio reglamento. La Corte Interamericana de Derechos Humanos también tiene su reglamento, cómo está compuesto. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional, qué funciones tienen, la independencia de los magistrados de esta alta corte, las salas, cómo están compuestas, la presidencia, las vacantes, cómo es la elección de cada uno de ellos. Todo está aquí en este Estatuto de Roma. La candidatura de los magistrados, todo, todo, todo. Muy bien. Estimados estudiantes, ya les compartí a la presidenta del curso, ya están asignados sus temas y desde la próxima clase comenzamos pues con las intervenciones, las exposiciones, van a ser de los principios del derecho internacional y por ahí son tres temas de más que puse para los otros tres últimos grupos y solo van a ser, digamos, 15 minutos por grupo. Los principios a los que les toque los principios del derecho internacional, presenten un caso. ¿Dónde encuentran los casos? En estas páginas de estas altas cortes. O un caso práctico, sí, si habla de soberanía, un país que haya vulnerado la soberanía o que se haya salvaguardado la soberanía, o de prohibición de la amenaza o uso de la fuerza, pueden presentar un ejemplo en positivo o en negativo. Definición, características. Lo básico, ¿no? Definición, características de su principio y un caso. Muy bien. Nos vemos la próxima clase. Abogado.